Sean todos muy bienvenidos a aquellos que nos visitan. Sean todos muy bienvenidos a la casa del Señor. Y el título de este mensaje, tu lugar en el plan de Dios. Y como dije y como estuvimos orando, Dios tiene un plan. Y Él ha determinado un lugar que cada uno de nosotros tenemos que ocupar. Dice ahí en el libro de Lucas, capítulo 19, verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cuando leemos este versículo, vemos con gran claridad los planes que Dios tiene para la humanidad. Planes que son de bien, planes que nos involucran a cada uno de nosotros. Y que en estos tiempos finales que se están acelerando cada vez más para que su segunda venida se produzca, saben que la iglesia es la respuesta y que nosotros tenemos un lugar en el plan de Dios. Jesús llevó a cabo el plan divino de redención. Él demostró lo comprometido que estaba en buscar y también en salvar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido éramos nosotros, cada uno de nosotros. Él vino a buscarnos, Él vino a salvarnos, Él vino a entregar su vida y se comprometió en cumplir los planes que estaban determinados desde el principio. Él nos mandó a predicar el Evangelio, es decir, a hablar de las buenas nuevas de salvación a todas las personas, y donde nosotros le mostramos constantemente que Él es el Salvador del mundo. Le decimos que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También que es el único nombre dado a los hombres en el que nosotros podemos ser salvos. Que Él es el único que intercede por nosotros y que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Además, Él es el único abogado que te defiende y que pelea por nosotros y que también será el juez justo cuando Él venga por todos los que le sirvieron aquí en la tierra. Vemos en cada una de estas cualidades que estamos nombrando que Dios tiene un plan y entendemos que nosotros y cada uno de nosotros tenemos un lugar en sus planes. Tenemos un lugar en sus planes. La Biblia, allí en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, verso 23, nos dice de la siguiente manera: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. El Señor en este tiempo nos está invitando cada día a ser parte de sus planes, a ocupar ese lugar de importancia. Y porque cuando entendemos que lo hacemos para el Señor y no para los hombres, cada cosa que hacemos sirviendo en la obra del Señor, lo hacemos con excelencia. Porque no lo hacemos para cualquiera, lo hacemos para el Señor. Lo hacemos para el Creador, lo hacemos para aquel que nos amó desde el principio. Lo tenemos que hacer sabiendo que Él es el único a quien nosotros le tenemos que rendir alabanza y adoración de parte nuestra. Por eso, nuestras acciones, el trabajo que nosotros hacemos en la iglesia, en el camino del Señor, lo tenemos que hacer con excelencia. Y tenemos que ocupar ese lugar en el plan de Dios. Porque si Dios nos eligió, es porque Él sabe tus cualidades, sabe tus cosas que tiene que resolver primero para luego que tú le sirvas de todo corazón. En el libro de San Juan, en el capítulo 4, del verso 33 al 35, vemos una situación que se estaba dando cuando Jesús estaba en plena tarea, estaba cumpliendo el propósito y estaba llevando adelante los planes.
Y entonces se había creado una situación y dice, entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Entonces Jesús le dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que se acabe su obra. Hermanos, los discípulos estaban preocupados porque Jesús tuviera su alimentación, se alimentara. Sin embargo, la respuesta fue un poco extraña de parte del Señor, pero fue muy interesante porque Jesús estaba totalmente comprometido con los planes y la obra que Él tenía que hacer. Estaba comprometido con llevar las buenas nuevas de salvación y en realidad no le importaba si comía o no comía, porque su tarea era de mucha importancia. Era de mucha importancia. Tenía que llevar adelante esos planes de venir a buscar y rescatar lo que se había perdido, predicar el evangelio, sanar a los enfermos, libertar a los cautivos. Era de mucha importancia. Y acá vemos dos situaciones que quisiera resaltar en este día. Y una es la postura de los discípulos, donde ellos seguían a su maestro, compartían tiempo con Jesús, pero no estaban totalmente comprometidos. Y la segunda postura es la de Jesús, que Él sí estaba totalmente comprometido con la tarea que le fue asignada, que le fue encomendada por su Padre. Creo que el valor del compromiso está claramente ilustrado en las Sagradas Escrituras, porque Jesús estaba comprometido con su ministerio, con su misión, pero hasta ese momento los discípulos solamente estaban involucrados en la obra, no estaban totalmente comprometidos. Y acá vemos la diferencia. Ellos tenían que llevar esa tarea que era realmente importante y se necesitaba el valor y el compromiso real para que los planes de Dios se concreten. Y la pregunta de hoy es, ¿cuán involucrado estás en la obra del Señor? ¿Cuán comprometido estás en los planes que Dios tiene para tu vida y para tu iglesia? ¿Cuáles son tus planes? ¿Están en perspectiva con los planes que Dios ha trazado para tu vida? Saben que muchas veces decimos que amamos a Dios solo por pertenecer a la iglesia, venir cada domingo y con solo eso creemos que es suficiente para calmar nuestra conciencia durante toda la semana que tenemos por delante. Pero ¿saben qué, hermanos? Eso no alcanza. Eso simplemente es una gota que necesitamos para completar nuestra vida, nuestra comunión con Dios, nuestra adoración con Dios, nuestra cercanía con Dios. Cada día es lo más importante que nosotros podemos tener, porque Dios está buscando hijos comprometidos. Hijos comprometidos con su obra, hijos que ocupen su lugar en el plan de Dios, hijos que estén dispuestos a hacer mucho más que solo venir solamente los días domingo a la iglesia. Hijos que se entreguen su vida por completo, más allá de las dificultades que podamos tener. Los otros días, charlando con un hermano, le decía que él tenía que volver al lugar que Dios le había dado en sus planes, a desarrollar ese don que Dios le dio y que tantos frutos trajo a la iglesia, a discipular a otros para que puedan crecer en esa misma área. Tal vez el hermano estaba pasando una situación difícil, una situación complicada, pero el Señor nunca se olvidará del lugar que Él le asignó en sus planes. Dios ha preparado un lugar y Él requiere de nosotros el compromiso. En el versículo 35 del mismo capítulo de Juan nos dice: ¿no decís vosotros que aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega.
En este sentido, Jesús luchaba con el pensamiento de los discípulos porque ellos estaban preocupados por alimentar a su maestro, pero la realidad era otra. Había algo mayor, había una causa mayor por la cual aquellos discípulos tenían que seguir a su maestro y hacer y cumplir el plan que tenían por delante. El Señor nos está diciendo que tenemos que abrir nuestros ojos porque el mundo necesita que podamos rescatar y salvar los que se habían perdido. Y hay una frase que me gustó mucho y alguien dijo que el compromiso es la diferencia entre la medalla de oro y la de plata. Es el sacrificio de darle la primer milla y la milla extra. Las personas que se involucran, pero luego se comprometen, logran los mejores resultados. El compromiso, hermanos, es el que te da sentido de pertenencia. Cuando te comprometes con lo que haces, lo sentís tuyo. Te duele el resultado cuando no salen las cosas como vos querés o anhelás. Te motiva a mejorarlo constantemente, a buscar mejores recursos, a buscar otros caminos para poder lograr lo que estás haciendo. Estar comprometido en muchas áreas nos lleva a la madurez que tanto necesitamos en el Señor. Necesitamos madurez, crecimiento. Y eso lo hacemos cuando nos involucramos y mucho más cuando nos comprometemos en la obra del Señor. Los que somos y que conocemos a Cristo debemos entender que nuestro compromiso es con Dios y con nadie más. Fuimos llamados a marcar la diferencia y no solo a estar involucrados de palabra, sino comprometidos de hecho. No solo de palabra, sino comprometidos de hecho. Jesucristo llevó su compromiso a la máxima expresión. Él dio su vida por cada uno de nosotros en la cruz y también de lo que conocemos, muchos de los apóstoles perdieron su vida por una causa, por esa causa mayor. Y hoy tal vez no suceda eso a menudo, pero estar comprometidos con Dios requiere que le demos lo más preciado que a veces tenemos, que es nuestro tiempo. Lo más preciado que tenemos que es nuestro tiempo, nuestros dones, nuestros talentos, nuestros recursos económicos, darle lo que tenemos, comprometernos con la obra del Señor para que la obra del Señor siga creciendo más y más hasta que Él venga. Dice la Biblia ahí en 1 Corintios capítulo 15, verso 58, en Dios habla hoy. Por lo tanto, mis queridos hermanos, sigan firmes y constantes, trabajando siempre más y más en la obra del Señor, porque ustedes saben que no es en vano el trabajo que hacen en unión con el Señor. Más y más, más y más. Creo que cada uno de nosotros que queremos y buscamos bendiciones de parte de Dios, tenemos que pagar a veces un precio alto de mi relación con Dios, un precio alto de mi oración diaria con Dios, un precio alto de buscar la santidad a través de las Sagradas Escrituras, un precio alto de ser colaboradores activos en la extensión de su reino, un precio alto de un compromiso en su obra, un precio alto. Y los problemas y las dificultades que están pasando son distracciones que el enemigo nos pone delante. ¿Para qué? Para detenernos, para frenarnos en nuestro accionar en la obra del Señor. Él no quiere que tú crezcas. Él no quiere que tu familia sea feliz. Él no quiere que tu economía esté saneada. Él quiere frenarte. Él pone barreras, pone trabas, pone dificultades para tratar de captar tu atención y desenfocarte de lo que es verdadero y de lo que es correcto. Por lo cual el Señor te ha puesto en un lugar especial. Claro que esto trae dolor.
Claro que cada una de esas situaciones trae preocupación. Claro que trae angustia a nuestras vidas cuando las cosas no suceden. Pero esto debe ser un aprendizaje para que nuestro carácter vaya siendo formado al carácter de Cristo. Para que alcancemos esa madurez que necesitamos como iglesia y como cuerpo de Cristo, porque el lugar que tenemos asignado es de gran bendición para otros. El apóstol Pablo supo decir ahí en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Y creo que el apóstol Pablo tenía muy claro cuál era su lugar, cuál era su función. Y a pesar de las cosas que le iban pasando, él seguía adelante. Y existe una diferencia en estar involucrado y en estar comprometido. Recuerdo cuando estuve en el servicio militar, no sé si esto ya lo conté, pero ustedes saben de que a medida que pasan los años uno va repitiendo las cosas, ¿no? No sé si ya lo conté, pero bueno, lo vuelvo a contar. Para que aquellos que no lo escucharon, lo vuelvan a escuchar. Recuerdo que cuando estuve en el servicio militar, hace muchos años, ese año que me tocó participar, justo a alguien se le ocurrió declararle la guerra a Inglaterra por el tema de Malvinas. Y todos aquellos que éramos nuevitos, no entendíamos nada. Cuando esto sucedió, veíamos como aquellas personas que ya habían terminado, se habían retirado, se habían ido, habían terminado su periodo. Después de este hecho, comenzaron a volver, comenzaron a nuevamente a alistarse. Porque ¿saben qué? En ellos había un compromiso con su país. Se había forjado en sus corazones darlo todo por su patria. Y no les importaba dejar estudio, familias, trabajo. No les importaba nada porque había en ellos un compromiso real con su país. Y nosotros los nuevitos que estábamos ahí, veíamos esa situación y lo primero que queríamos hacer era salir corriendo. Estábamos tan asustados porque nosotros simplemente estábamos involucrados, pero no estábamos comprometidos. Y esta es la gran diferencia que existe entre algunas personas que solo se involucran y no se comprometen. Se involucran en la congregación, se involucran en las reuniones, se involucran y participan de los grupos, en los ayunos, las oraciones. Son fieles en gran parte del servicio, pero la menor prueba o dificultad que se les presenta en ese camino, lo primero que quieren hacer es salir corriendo de la iglesia. Y algunos empiezan a reclamarle a Dios, ¿por qué les pasa estas cosas? Comienzan a enumerar todo lo que ellos hacen. Todo lo que ellos hacen por Dios. Porque solamente están involucrados. Porque estar involucrado es sinónimo de estar siendo espectadores solamente. Porque ve los problemas y no actúa en cambio. Lo que hace el comprometido, ve los problemas y busca soluciones. Busca soluciones constantemente, busca caminos para solucionar problemas. Siempre está adelante, siempre toma la iniciativa, siempre está predestinado a hacer las cosas que otros no quieren hacer. El Señor muchas veces nos habla a través de las prédicas, a través de algunos hermanos o tal vez a través de sueños. ¿Qué es lo que debemos corregir en nuestras vidas? Y hasta que esto no suceda, se hará un poco difícil lograr lo que estamos buscando. Dios está buscando personas
que no solo se involucran, sino que también se comprometen en sus planes, porque ellos entendieron que tienen un lugar asignado en la obra del Señor. Ocupar ese lugar. Y eso significa ser obedientes, quitar todo aquello de mi vida que no agrada a Dios, ejercer el perdón para quedar totalmente libres, la compasión hacia nuestros semejantes y el amor de Dios que comience a florecer en nuestras vidas para poder amar aún a quien no se lo merece. Eso es lo que hizo el Señor con nosotros. Él te destinó un lugar en sus planes. Ese lugar nadie más lo puede ocupar, solamente vos. Y Él quiere que comiences a hacer lo que Él te mandó a hacer. ¿Saben por qué? Porque hay un anhelo de Dios para que el Evangelio se expanda hasta lo último de la tierra. Y Él te va a usar, hermano. Él te va a usar, hermana. A cada uno de nosotros, en el lugar que estemos, donde estemos, no importa lo que hagamos, pero Él te va a usar con los dones que Él te dio para que las personas se acerquen a Cristo, porque Él quiere restablecer ese diseño original que nunca se tenía que haber quebrado. Dice ahí en Proverbios 16, verso 3, de la Nueva Traducción Viviente: pon todo lo que hagas en las manos del Señor y tus planes tendrán éxito. ¿Cuántos quieren tener éxito en esta vida? Poné los planes en las manos del Señor. Poné tus planes en sus manos. Poné todo aquello que a veces te quita el sueño en las manos del Señor. Y esos planes van a ser una realidad en tu vida. Van a ser una realidad en tu familia, con tus hijos, con todo aquello que hoy te está quitando el sueño. Pon todo en las manos del Señor. El Señor en esta mañana nos pregunta: ¿qué es lo que estás necesitando? ¿Qué es lo que le estás pidiendo a Dios con urgencia? ¿Sanidad? ¿Paz? ¿Trabajo? ¿Relaciones sanas? ¿Matrimonios ordenados? ¿Hijos que están lejos del Señor? ¿Fe? ¿Valentía? ¿Qué es lo que estás necesitando hoy? Los discípulos estaban comprometidos con seguir al Señor. Luego, cuando ellos fueron apóstoles, ellos hicieron otros discípulos para compartir las buenas nuevas. Pero ellos tuvieron que tomar decisiones. Y las grandes decisiones comienzan por pequeñas decisiones. Cuando una acción se hace con un compromiso, esta acción se convierte en una convicción. Y cuando esa convicción comienza a florecer, te lleva a dar lo mejor de ti. Y cuando das lo mejor de ti, entonces se alcanzan grandes logros. Se alcanzan grandes logros. Hermanos, no los veo a todos, pero creo que hoy aquí en este lugar hay un grupo de personas que representan a Cristo, que representan a Jesús, porque son capaces de soportar crítica, prueba, porque entendieron que estar en la fila del Señor hay que estar enamorado profundamente de Él, pase lo que pase y cueste lo que cueste, porque hay una causa mayor que es llegar al reino de los cielos. Y ya para terminar, como decíamos al principio, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, esta es la tarea que Él nos dejó a cada uno de nosotros como iglesia de este tiempo. Hay muchas personas allí afuera que se sienten abandonadas, que se sienten necesitadas, que se sienten despreciadas por esta sociedad y buscan algún tipo de refugio. Y ¿saben qué? La iglesia es ese refugio. La iglesia sos vos.
La iglesia somos cada uno de nosotros. Y cuando vemos la necesidad, tenemos que acudir en consecuencia a ella para poder ver la mano del Señor extenderse. Cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad de no solo involucrarnos, sino de ser comprometidos con la obra del Señor hasta que Él venga. Yo te voy a pedir que te pongas de pie.